Muy buenas noches, señoras y señores, desde Ferrol, esta maravillosa ciudad que tienen ustedes a mis espaldas. Para España y para el mundo les felicito en el día de hoy, feliz Día de la Hispanidad. Qué orgullosos tenemos que estar de tener nuestra historia fantástica, de ser los herederos de un imperio maravilloso, de un imperio civilizador que llevó la lengua, que llevó la religión, que llevó la cultura, que lo llevó todo, más allá de los mares. En un momento en que el mar era un abismo, allá se fueron Colón y sus gentes, con el aval increíble de doña Isabel la Católica, que hasta empeñó sus joyas para que eso fuera posible. Esa maravillosa gesta, decía Charles Loomis. Charles Loomis es un increíble hispanista, es un hombre del siglo XIX y de principios del siglo XX, y él decía que no había habido nunca jamás una gesta ni más larga ni más maravillosa que precisamente el desembarco de los españoles en las Américas, en América del Norte, en Centroamérica o el Caribe y en América del Sur. Naturalmente, menudo orgullo, qué orgullo de ser españoles. Bueno, pues una persona enamorada de España y que en sus libros transmite pues toda la fogosidad de lo que es el amor a este maravilloso imperio, es Luis Gorrochategui, historiador y escritor. Y el invitado de esta noche. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Pepa, por invitarme en un día más tan especial como hoy. ¿Qué es España? ¿Qué es el imperio español en el mundo? Pues hoy en día el imperio español ha dejado un rastro que encontramos en lo que es Hispanoamérica. También en Filipinas. En Filipinas hay elementos culturales importantísimos, como la religión y muchos otros, y en Hispanoamérica elementos culturales absolutamente evidentes. Eso sería las huellas que ha dejado el Imperio Español. Sí, la hispanidad, lo que venturosamente llamamos hoy la hispanidad. Y esta hispanidad está completamente distorsionada en lo que fue el imperio, de lo que fue el imperio a lo que nos encontramos hoy. Ha habido unos cambios drásticos, tremendos. El imperio hace 200 años, estamos en el 22, sí. Hace 200 años, 1822, estaba cayéndose a pedazos, pero si nos vamos a hace 215 años, el imperio español era la primera potencia territorial del mundo. En muchos sentidos la primera potencia territorial y en muchos sentidos la primera potencia económica, y sobre todo, mucho más allá de eso, era un lugar donde se vivía muy bien. Eran un montón de millones de kilómetros cuadrados, pero muchos millones de kilómetros cuadrados. No había nada del mismo tamaño en el planeta, ni Rusia siquiera, nada. Ni las estepas nevadas rusas, absolutamente nada tan grande como ocupaba España. España, de hecho, a finales, después de la última guerra con Inglaterra, después de la gran victoria que va a dar lugar al nacimiento de los Estados Unidos, esa victoria que fue una victoria española, por cierto, que es una de las cosas ocultadas por la leyenda negra, ¿no? Sí. El peso que tuvo España en su ayuda a los Estados Unidos a nacer. Sin la ayuda española, Estados Unidos no hubiese nacido. Después de firmarse esta paz de Versalles, España alcanza una extensión territorial inaudita, llega hasta el Mississippi, cierra todo el Golfo de México, pero lo importante es que muchos cientos de millones de personas vivían felices, dotados de un bienestar y una comodidad que
que se ha perdido, que después se perdió con la emancipación del imperio, se perdió con las guerras. Claro, porque hay algo que es muy importante resaltar. A diferencia de potencias colonizadoras de entonces, ¿no? Como era Inglaterra, Gran Bretaña y Holanda, que eran conquistas mercantiles. O sea, ellos le daban sus posibilidades a las grandes compañías para que hicieran negocio. La empresa española es una empresa que, financiada por la corona, por la corona española, se centra en el hombre, en la categoría de la persona, llevada por la escuela de Salamanca, con Francisco Vitoria, y algo fundamental, testamento de Isabel la Católica, que dice, cuidado, que los indios son los míos. Se les confiere la categoría de ser seres hijos de Dios, luego tienen alma. Por lo tanto, es un imperio civilizador, porque pone en primer lugar al indígena y a la persona. De hecho, no nos podemos olvidar que cuando Cristóbal Colón viene a España en el primer viaje, viene lleno de cadenas, porque le han echado en cara, le han acusado de maltratar a los indios y de considerarlos como esclavos. Entonces, esa manera de entender esa conquista como, en primer lugar, la educación, la cultura, la agricultura, todo para el hombre, para el ser humano, para la persona, es fundamental, porque es lo que la diferencia de las diferentes conquistas del resto del mundo y de su gente que estaba alrededor, ¿no te parece? Sí, Pepa, lo has dicho muy bien. Y además esto se produce desde el primer momento. Ya en 1514 se legalizan los matrimonios, sino que se convierte en una política de Estado los matrimonios mixtos entre españoles o españolas e indígenas. Ya en esta primera mitad del siglo XVI en Nueva España hay escuelas, muchas escuelas para niñas, para que las niñas sean alfabetizadas cuando en Europa no existía nada de esto. Ya se levantan hospitales para los indígenas, y muy pronto ya para indígenas, mestizos, españoles. Se erige algo parecido al Imperio Romano, en el sentido que se erigen, pero vamos, único, no hay nada parecido. Universidades, hospitales, maravillosas ciudades en el interior. Lo que hace España bajo este mandato humanista, que tiene mucho que ver efectivamente con la escuela de Salamanca, pero también tiene que ver con la idiosincrasia española, con esta empatía natural que tenemos los españoles. España lo que va a hacer es, desde el primer momento, prestarle atención al indígena, considerarlo una persona, concepto fundamental, una persona sujeta a derechos. Ya desde el momento, con el testamento de Isabel lo encontramos, y esto va a conllevar un fenómeno que no se había dado en la historia y que no se volvió a dar, que fue la construcción de esta gigantesca sociedad en la cual los derechos humanos estuvieron en la misma origen y cimiento de esta sociedad, que conllevó muchos logros que nosotros pensábamos que eran logros sindicales que se habían producido en Europa en el siglo XX, pero no. Las mujeres embarazadas no pueden trabajar, los niños menores de 14 años no pueden trabajar. Se trabaja 8 horas al día, no más, y además hay que parar hay que buscar las horas en las que sea menos lesivo trabajar. Esto podríamos pensar que eran logros, que han sido logros sindicales. ¿Eran de entonces? Sí, estas son las leyes de Indias. Y desde el principio, Carlos I de España y V de Inglaterra frena la conquista, se produce las famosas controversias. Hablaste ahora de Francisco de Vitoria, Sepúlveda, etcétera. Hay un choque entre los grandes especialistas para forjar unos estatutos, por decirlo así, unas leyes que rijan la expansión española. Se prohíben las encomiendas, lo cual fue un paso de gigante a la dignificación absoluta
de los indígenas. Los indígenas trabajan para quien quieren, los indígenas son dueños de sus tierras y los indígenas tienen lo que llamaríamos servicios sociales. Pero esto es tan alucinante, es tan alucinantemente valioso en la historia de la humanidad, porque esto se produce durante siglos y casi desde el principio, que ha tenido que ser ocultado de un modo absolutamente radical por las otras potencias del colonialismo posterior, que fue un colonialismo salvaje, un colonialismo extractivo, un colonialismo de tipo político que lo que perseguía eran lugares desde donde hacer negocio, puertos desde donde embarcar mercancías. Es tan desproporcionadamente distinta una cosa de otra, pero tan desproporcionadamente distinta, que la única manera de poder mantener aquel colonialismo, la única manera de conseguir que esos países no se avergonzasen hasta el tuétano de los huesos, no conseguir que sus poblaciones se negaran a una forma tan terrible de expandirse, hubo que ocultar hasta la raíz lo que había hecho España. La ocultación de lo que había hecho España fue un elemento clave para mantener esta práctica, para justificar esta práctica expansiva posterior. Y esto con una fuerza inenarrable que arranca ya en Ámsterdam, que arranca ya con el primer apogeo, con el apogeo ya de la imprenta. Se crea una construcción fantástica en la cual los españoles somos los demonios. Hay grabados holandeses en los que se ven a indígenas colgados, o sea, ahorcados, y al mismo tiempo haciéndolos a la parrilla, o los ahorcas o los asas, pero todo valía para luchar contra el enemigo español. Entonces, pero esta creación de un español ficticio, de un español malvado, de unas prácticas salvajes, fue fundamental, y hasta hace poco o durante siglos lo ha sido, para ocultar lo que estaba pasando, para ocultar lo que pasó, para ocultar lo que hizo Inglaterra, para ocultar lo que hizo Holanda. El relato del malvado español, que es un relato omniabarcante, lo encontramos en todo el planeta, es un relato que permite que no se hable de lo que hicieron los holandeses, los procesos de colonización y de descolonización, que no se hable lo que hicieron los ingleses, porque verdaderamente si se pone esto encima de la mesa, que se va a poner tarde o temprano, se producirá un colapso en la justificación de Occidente y se abrirán una posibilidad a la dignificación del ser humano, porque en realidad España genera un modelo totalmente válido para nuestros tiempos. No solamente es eso, Pepa, no solamente es la leyenda negra como un mecanismo para justificar prácticas coloniales atroces que posteriormente se dieron, sino que la leyenda negra fundamentalmente está funcionando, o sea, este conjunto de calumnias que impiden tener el más mínimo conocimiento sobre lo que hicieron los españoles, lo que permite, a nivel político actualmente, es la debilitación de la hispanidad. Esta debilitación de la hispanidad se puede conseguir si los hispanos, que compartimos la cultura española, los cientos de millones de hispanos que compartimos la cultura española, odian lo que los une. Odiar lo que los une es crucial en este momento de la historia, lo lleva siendo ya 500 años, en este momento sigue siendo crucial porque Hispanoamérica ha sobrevivido. ¿Se perdieron varios millones de kilómetros cuadrados? Sí, en Norteamérica, en Sudamérica con Brasil, se perdió Filipinas, por lo menos por lo que es para el idioma español hasta ahora, pero ha sobrevivido la suficiente masa crítica, el suficiente territorio como para que si esas personas estuviesen orgullosas de su herencia hispana, esto coayudaría a la reunificación de esa patria común y al mismo tiempo se convertiría la nación española en una de las grandes naciones o de las grandes civilizaciones con las que se va a jugar en este siglo, porque verdaderamente encontramos por un lado a China empujando fuerte, y la India, y la tenemos, encontramos a Asia,
encontramos el mundo anglófono, que solo puede sobrevivir con la leyenda negra. Sin leyenda negra el mundo anglófono perdería la partida. Entonces el mundo anglófono, que está manteniendo a nivel planetario esta leyenda negra, y encontramos por otro lado Rusia, que en el fondo Rusia, mal que nos pese, es Europa. Bueno, como estudiamos en el colegio, Rusia es Europa hasta los Urales. Más allá de los Urales es Asia. Pero bueno, mientras se están conformando estas grandes naciones o civilizaciones o polos de poder en este siglo XXI, nos encontramos con que la hispanidad es uno de los polos gigantes, uno de las naciones que puede entrar en juego, y la manera de atacarla es mediante este artilugio político que llamamos leyenda negra. Entonces, este artilugio político que llamamos leyenda negra se ha imbricado. Es un arma psicológica, Pepa, es un arma psicológica cuyo funcionamiento se produce en el interior de la mente de las personas. El hecho de que haya muchos millones de españoles, muchas instituciones, el propio sistema educativo, universidades, etcétera, que están cultivando, manteniendo, exportando la leyenda negra, no podemos considerar que eso sea sencillamente por motivos difíciles de entender. No lo es por motivos difíciles de entender. Lo es porque está funcionando este artilugio propagandístico. Tú piensas que si durante siglos te inoculan con la idea de que eres el malvado, si después, cuando se produce la independencia de la guerra internacional de 1810 a 1824, que conllevó el fin del imperio, la pauperización, la fragmentación del imperio, el nacimiento de países impostados, países artificiales a partir de las fronteras administrativas de funcionamiento interno del imperio, si nacen banderas, algunas de ellas incluso diseñadas en el extranjero, si nacen himnos, si nacen falsas identidades, si saben manejar psicológicamente la bravura de todos estos hispanos para enfrentarlos entre sí. Solo tenemos que ver el atroz siglo XIX en América con las guerras intestinas. Si todo esto es el arma de guerra. El arma de guerra es de tipo psicológico. El arma de guerra tiene que ver con la intriga política y con la creación de estos estados de opinión que verdaderamente se pueden manejar, y se pueden manejar captando las élites, infiltrándose en las élites, sobornando a estas élites, convirtiéndolas en ricas cabezas de ratón. Todo esto, que ya está en el origen de la falsa independencia de América, fue un choque entre los españoles, los realistas españoles y tropas fundamentalmente extranjeras, tropas mercenarias extranjeras, agentes españoles que se convierten en agentes británicos, y glebas forzosas. Se produce un choque en el que al final España es derrotada, y al ser derrotada España son derrotados todos. Nada más terrible que conocer la historia de Simón Bolívar, conocer cómo Simón Bolívar se arrepiente de un modo absoluto de lo que había hecho al final. Se da cuenta de que le habían tomado el pelo, se da cuenta de que había cometido el mayor error que puede cometer un ser humano o un hispano al ir por lana y salir trasquilado. Nunca a nadie le pasó eso en tan mayor medida como a Bolívar, a San Martín, Alvear, etcétera. Entonces, pero estas intrigas están muy bien urdidas. La demonización del español no era tan difícil de hacer. España tenía una inercia de funcionamiento que venía del antiguo régimen. Era muy fácil atacar, y que verdaderamente estaba dando los primeros pasos para seguir existiendo ya con el nuevo régimen. Ya al final incluso la PEPA al final incluso se intentó que la PEPA ya funcionase, que la Constitución ya funcionase en la América todavía española, pero la intriga extranjera lo que pretendía era conectar definitivamente la realidad hispánica con el antiguo régimen y no dejar que se produjese el
la modernización. Esto tuvo muchísimo que ver el Simón Bolívar y otros. Entonces, y sobre todo esta manera británica tan poderosa de imperar a través de la intriga, a través de asociaciones que generan grupos de poder, a través de la captación de las élites, a través de la generación de estados de opinión. Estos son armas igual que escuadras, igual más potentes que portaaviones, igual que navíos de línea. Estas son armas poderosísimas. Y estas armas poderosísimas nos atacan el tuétano. En realidad, y esto es lo que puede explicar que a día de hoy cientos de millones de hispanos se crean que los hispanos o que los españoles fueron malos o malvados. El robo del oro, pero ¿dónde está el robo del oro? Si el oro se quedó en América. Estaba el Quinto Real, había una proporción de oro que se iba para España, pero el oro se quedaba en América, si no cómo se hacen lo que se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro. Hoy, en un año, se extraen más metales preciosos en América que en todo el periodo español. La diferencia es que en el periodo español la inmensa mayoría de la riqueza generada se quedaba en América, y esto generó una sociedad, una gigantesca sociedad feliz y digna, la primera divisa mundial, el Real de A8, con la cual los ingleses tenían que comerciar si querían hacer negocios con los chinos, una riqueza incomparable, México, la ciudad de los palacios que alucinó a todos los viajeros del siglo XVIII, las grandes ciudades, Lima, Cartagena de Indias, La Habana, donde estaban grandes universidades, los hospitales gratuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tuvo que ser absolutamente ocultado, y esta ocultación se va a producir a través de esta nueva arma de guerra, que podríamos llamarla la guerra psicológica, la guerra propagandística. Y esta guerra psicológica y propagandística lleva hoy a muchísimas personas, incluso españoles, sí. españoles de la península y españoles de América, a relacionar los españoles con el atropello, con el expolio del oro. Pero ¿qué me dice usted del expolio del oro? El oro este año saldrá más oro desde América hacia otros lugares del que salió en todo el tiempo, pero la diferencia es que el oro que sale ahora sale sin dejar ningún rédito en América. Es tan estrambótico que alguien a día de hoy pueda mantener todavía esta leyenda negra, que tenemos esperanzas de que se derrumbe de un modo estrepitoso, porque tampoco hace falta haber estudiado en Salamanca. No hace falta haber estudiado en Salamanca para darse cuenta. Lo que estoy diciendo yo es evidente. Lo que yo estoy diciendo yo, se dieron cuenta en la Carabela San Lesmes, en mi último libro, dedico el epílogo a un recorrido, hablo de Lumis, de François de Pons, etcétera, etcétera, un recorrido de exploradores hispanistas que ya desde hace más de 200 años están diciendo lo que yo digo. Claro. Esto, los que viajaron por ahí lo supieron. No es un asunto de que haya que ir al archivo de Simancas a investigarlo. No hace falta ir al archivo, porque es muy fácil. Sí. Es muy fácil. El asunto es completamente distinto. El asunto es enfrentarse a esta arma política. Esta arma política, llamada la leyenda negra, que tiene sus días contados. Tiene sus días contados porque ya está habiendo un movimiento, ya están despertando, se están despertando las personas. Ya hay una generación de historiadores que están empezando a abrir una luz para que salga la verdad histórica que lleva encerrada desde hace 200 años, desde que ya esto lo sabemos. Por lo tanto, creo que es crucial los medios de comunicación y que este lenguaje sea transversal. Este lenguaje tiene que ser transversal. Lo que estoy diciendo yo no tiene que ver en absoluto con izquierdas y derechas, en absoluto. Es más, se podría decir, haciendo un anacronismo salvaje, que la búsqueda
de la dignidad universal, del justo reparto de la riqueza, de los servicios sociales, lo que hoy llamamos estado del bienestar, que conectamos directamente con, bueno, pues con la socialdemocracia, si quieres, aunque no podríamos hacerlo así porque son cosas totalmente anacrónicas, pero todo esto que diferencia a España, la búsqueda de unidad universal, que diferencia a España del resto de las naciones, es un mensaje que verdaderamente tendría que seducir de una manera intensísima a las personas que se creen o se autoproclaman o que son de izquierdas, porque en ese sentido España fue absolutamente de izquierdas durante siglos, de izquierdas en el entendiendo como de izquierdas en el sentido de si las izquierdas en realidad lo que buscan es un justo reparto de la riqueza, una dignidad universal. España totalmente de izquierdas. El asunto es que quien era de izquierdas, o España fue de izquierdas, fundamentalmente, primero por su propia idiosincrasia y después por el papel que jugó la Iglesia. Porque la Iglesia en este sentido, Pepa, la Iglesia en este sentido, digamos que se solaparía con el pensamiento de izquierdas. La Iglesia en este sentido, con la búsqueda de la igualdad, de la dignidad, que el del respeto al otro, el respeto al indígena, etcétera, digamos que haría hizo el papel que después ha pretendido hacer la izquierda. Entonces, ¿y por qué ahora en este momento nos encontramos con que esa leyenda, que dices tú, ese arma, esa guerra, ese arma letal, ¿no? Para mí está sustentado tiene dos importantes medios. Uno, el cine. El cine de Hollywood, lo mismo que el cine inglés, que han sido las grandes epopeyas de las historias, han pegado, pero más que una estera, al Imperio Español. Sin ir más lejos, Pocahontas. Pocahontas, el gran terror de Pocahontas es el español que está ahí contra ella. Es decir, el cine por un lado. Y por otro lado, toda la izquierda, que yo en ese sentido creo que en este momento es como la España y la anti-España. ¿Por qué? Digo la izquierda en un momento que no lo digo. Lo digo cuando la ley Celaá, es del Partido Socialista, esta señora, que aunque ahora está de embajadora en el Vaticano, pero la ley Celaá era de ella cuando era ministra de Cultura con este señor Sánchez. Pero es que no hay mayor ataque a la hispanidad que los libros que se están estudiando por primera vez este año, que yo no entiendo cómo los padres de los alumnos españoles en este momento no los tiran a la basura y no se niegan a los contenidos de estos niños, porque son letales. Sí. Por un lado, que hablas de las películas, la historia de Malinche, Doña Marina, que por cierto se va a hacer un documental precioso, José Luis López Linares, al que acabo de ver en Cartagena, nos tiene preparada una grandísima sorpresa. Es un ejemplo tan maravilloso que echaría por tierra otros mitos. Tendría que alimentarse Hollywood de mitología española. Porque Pocahontas no tiene nada que ver con esto. Entonces, la única manera, pero todos los países, cuando hacen, menos España, todos los países cuando hacen cine, series, pues las hacen para el consumo de los ciudadanos de ese país y para que se sientan más o menos contentos de pertenecer a él, para potenciar el sentido de pertenencia. Menos España, porque en España se da la paradoja de que todas, excepto 2 o 3 buenas películas que se cuentan con los dedos de la mano, las demás son bazofia pura y dura. O sea, la última de la Pérez de Ayala, que te habla de Isabel la Católica, de Doña Juana la Loca, bueno, te la pone poco menos que de una ninfómana, pero vamos, increíble. Oiga, señora, que no es así. Títulos como, ¿cómo se llama? Juana, la Loca de vez en cuando, o sea, todo con choteo, todo como para ir en contra de esa gran historia. Sí. Entonces el cine ha sido letal para España, ¿eh? Sí, lo está siendo. Y el cine, las series de producción extranjera que tocan estos temas históricos tienen que ocultar de un modo extremo la historia de España, porque si no tendrían que utilizar mitos españoles para hacer cosas guapas, ¿no? Claro. Entonces en ese sentido se entiende. Y la educación, Luis, que es importante. Se entiende. Sin embargo,
sin embargo, en el caso del cine español, el asunto es más difícil de explicar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el cine español, a diferencia del resto del cine del planeta, va contra su país? Y aparte no solamente va contra su país, sino que tiene que falsear la historia de un modo extremo, precisamente para seguir manteniendo una imagen histórica negativa. Y aquí entra en juego lo que hablamos hace un minuto, la esencia del arma propagandística. Es como un virus, es como nanotecnología, es como algo que te inoculasen en el cuerpo y te produjese una enfermedad, una especie de reacción anafiláctica que te llevase a creerte que eres el malvado y que tienes que pedir perdón, que tienes que conseguir la redención autoflagelándote y recreando y magnificando tus faltas. En realidad, esta leyenda negra produce una reacción completamente psiquiátrica en España, una patología psiquiátrica grave en España. Esto explicaría, por un lado, lo que le está pasando al cine y al audiovisual español, que es verdaderamente un problema psiquiátrico, pero grave, y no sabe hasta qué punto hace daño, porque al poner los malvados de español, los otros se salvan, y los otros sí que tuvieron imperios de tipo destructor, imperios completamente distintos, que llevaron a la desaparición de las poblaciones y a la sustitución de otras. Por cierto, esta desaparición hace posible que nadie se queje, que nadie pueda ser manipulado, porque no quedó nadie de los que estaban allí. Pero entonces, en ese sentido, el asunto de la leyenda negra es fascinante porque verdaderamente consigue un efecto devastador a través de la introyección en las capas profundas de la psicología humana, que están relacionadas con las imágenes, están relacionadas con la infancia y con los primeros años de la adolescencia. Por eso el cine conecta la historia de España con imágenes crueles, pero es el cine. Esas imágenes tendrían que ser reservadas para otros tipos de expansión. Entonces, por un lado tenemos esta fascinante arma de tipo psicológico, de tipo cultural, el tercer mundo popperiano, el mundo de la cultura, el mundo que va más allá de lo psicológico, que es un mundo el mundo de los entes culturales. La leyenda negra sería un enorme leviatán de este tercer mundo que hablaba Karl Popper, del mundo de la cultura, que realmente nos enferma a todos, nos tizna a todos, pero hasta el hipotálamo, sistema límbico, el hipotálamo, estos odios irracionales, que después, por mucho que leas, te cuesta trabajo entenderlo, y que además, si lo has introyectado ya desde los primeros años en el colegio, desde los años del instituto, si te lo ha dicho el profe, si te lo han dicho todos los profes, si te lo han dicho todas las películas, las series animadas, todo es muy difícil salir de ahí. Pero además, cuando tú veas a una persona que te viene diciendo lo contrario, lo vas a considerar un ser sospechoso, lo vas a considerar un ser malvado, y este tipo de reacciones psicológicas tienen un origen inconsciente muy fuerte. Por eso es tan potente esta arma de guerra. Y por eso tenemos que tener paciencia en luchar contra ella, porque por otro lado, nosotros tenemos un arma de guerra potentísima al mismo tiempo. ¿Cuál es? La verdad. La historia. La historia. Entonces, pero aquí hay un choque fascinante. Por un lado están los hipotálamos manipulados de cientos de millones de hispanos, y por otro lado está el saber histórico, que al fin y al cabo es un saber racional. Es un saber racional que llega a través de la constatación de lo que aconteció, a través de la investigación de los rastros que ha dejado, y sobre todo los rastros, la escritura, ¿no? Pero por eso la educación es tan importante, es importantísima. Es por eso, al ser tan importante la educación, la batalla se está jugando en los institutos. Los institutos
son Salamina, los institutos son Maratón, los institutos son el Canal de la Mancha, los institutos son el estuario del Tajo donde fue aplastado el inglés en 1589, los institutos son el campo de batalla, los colegios son el campo de batalla, estas transmisiones son el campo de batalla, y es entonces podríamos decir, pero ¿cómo es posible que haya españoles que estén peleando esa? Y es perfectamente comprensible, porque si no entendemos así, no entenderemos el poder y el alcance de este instrumento. El instrumento es un instrumento de inoculación, un instrumento en el cual se transmite de padres a hijos en tradición oral un odio exacerbado. En América se conecta con toda la propaganda que arranca para justificar lo injustificable, el monstruoso hundimiento de la América española y su transformación traumática en Latinoamérica, ¿no? Es injustificable. ¿Cómo podemos pasar de ser la primera potencia mundial a ser lo que somos? Hispanoamérica, primera potencia mundial, al fin y al cabo España un trocito pequeñito, a no ser nada, ¿no? Para justificar lo injustificable hace falta un arma poderosísima. Y aquí tenemos la leyenda negra. Y los efectos que ha hecho en España son devastadores porque nos lo hemos creído. Al habérnoslo creído, una parte de los españoles quieren escapar de eso. Quieren escapar de eso y se convierten en antiespañoles. Tú también querrías escapar. Si te dicen que los tuyos han sido unos genocidas, monstruos, y te lo dice todo el mundo, te lo dice el colegio, te lo dice la tele, te lo dice el compañero de clase, te lo dice todo el mundo, al final dices, yo no quiero ser español. Entonces, y en ese sentido, esta huida de España, porque es una huida de esta imagen falsa de España, es lo que explica esto, el hecho de que bueno, hablando de izquierdas y derechas, pues que no explica nada, en el fondo no explica nada, lo de izquierdas y derechas no explica nada, no explica esto, que pretenda huir de España, pretenda hacer desaparecer la historia de España, pero en todo caso esto es complejo, porque tampoco hay que haber estudiado en Salamanca para darse cuenta de que aquí hay gato encerrado, para darse cuenta de que la historia de España no es como te la cuentan los libros. Entonces, las luchas políticas internas en España, al haber crecido en este ecosistema absolutamente especial, en este ecosistema negro legendario, hace que haya especímenes que han nacido específicamente alimentándose de la leyenda negra. Igual que encuentras en una cueva donde no hay luz animales como el Lanzarote, animales que han perdido la capacidad de visión, que tenían ojos, ya no tienen ojos y ya no ven, sí, pero tienen más tacto, tienen más cosas. El hecho de que en los últimos años, los últimos siglos, España haya estado bajo la lluvia ácida de la leyenda negra, ha hecho que hayan crecido especímenes, formas de vida que se alimentan de la leyenda negra. Es casi algo biológico, no podía haber sido de otra manera, y que esta leyenda negra haya sido utilizada como arma política. Esto lo ves ahora mismo, en el día de hoy. Tú acabas de llegar de un congreso fantástico en Cartagena. Ha sido un congreso formidable, que lo han hecho, me parece que los héroes la Asociación de Héroes de la Batalla de Cavite, me contabas, en Filipinas. Bien, bueno, en este momento, ¿tú cómo ves el panorama? Tú decías que estás percibiendo una especie de reacción fuerte, que la batalla se está dando en los institutos, pero ¿tú crees que esto es reversible? ¿Tú crees que esto de verdad, a los que estamos enamorados de nuestra historia, llegará un momento en que podamos decir, oye, por lo menos se está haciendo verdaderamente honor a la verdad que hemos sido? Sí. ¿Eres optimista? Sí, soy optimista. Estamos en Empel, estamos ahí rodeados, se han abierto los diques, nos quieren ahogar vivos y en un momento determinado, una noche de esta se va a helar el río, vamos a atravesar y vamos a hacer astillas la leyenda negra. Sí, lo vamos a hacer
Los enemigos son de otra índole también. Por ejemplo, en los institutos no solamente hay este intento por ocultar la historia de España, sino también existe lo que Ortega llamó en sus tiempos la barbarie de la especialización, pero ya ni siquiera es la barbarie de la especialización, sino que es la interrupción de la transmisión de contenidos en la enseñanza. Los institutos se están convirtiendo en guarderías de un modo absolutamente dramático. Los alumnos cada vez tienen menos conocimientos y en este sentido si consigues individuos en conocimientos, consigues verdaderamente una masa absolutamente manejable. Perdóname que te haga un inciso, lo dices tú desde tu enorme experiencia, porque tú has sido profesor de instituto. Luego sabes perfectamente de lo que estás hablando. Perfectamente. He sido profesor de instituto durante 32 años, sí señora. Y es una profesión absolutamente maravillosa, no se la cambiaría a nadie. Y no hay que ponernos tan alarmistas. Vamos a conseguir que vuelva la enseñanza a tener la calidad que tuvo en otros tiempos. Tú notas un deterioro muy grande. Sí. En los últimos. ¿En cuánto cifrarías tú ese deterioro? Bueno, las sucesivas leyes educativas convirtieron la educación en astillas. Tendría que haber habido ya en sus tiempos un pacto de Estado para no tocarlo. Llegaron pues los distintos políticos como elefantes en una joya, en una cristalería, intentando descubrir adoctrinar, descubrir el Mediterráneo todos los días, descubriendo el Mediterráneo todos los días, hasta que convirtieron el sistema en astillas. Claro que tenía que ser normalizado, actualizado el sistema, pero en este momento hemos ido a un modelo distinto. Pero vamos a ser totalmente optimistas. Estamos ahí, hay una racionalidad, la clase política, vamos a pensar que es bien intencionada, que lo que quiere es arreglar las cosas. Tenemos que tener esa idea, tenemos que luchar por dotarnos de políticos en que claramente se vean esa idea. Una muy bonita forma de saberlo sería la austeridad de la propia clase política. Como decía el propio Platón, los políticos vivían de una manera, en su república ideal, ¿no? Los políticos vivían de una manera austera y no había esa hipertrofia de la clase política que ha multiplicado en número sus miembros de un modo exponencial y que lo impregna todo, desde la lengua. Dentro de poco va a impregnar los huevos fritos con patatas. Es lo único que nos queda. Es lo único que nos queda, los huevos fritos con patatas y poco más. El resto ya está todo impregnado. Es como si fuese una especie de metástasis increíble, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a ser optimistas. Vamos a ser optimistas porque verdaderamente a día de hoy decir que los españoles fuimos unos genocidas y que fuimos a América a robar y que quien diga eso a día de hoy expresa de una ignorancia vergonzante. Ya da igual qué ideología política tengas, es una ignorancia vergonzosa totalmente. Lo está diciendo López Obrador, presidente de México, lo está diciendo el pirao de Venezuela, ¿cómo se llama? El Maduro, lo está diciendo el nuevo de Chile, lo está diciendo en Honduras, lo está diciendo toda la ultraizquierda que está gobernando, lo están diciendo. Y están llevando a sus ministros de educación a que inoculen con más fuerza eso. Eso es una realidad. Y lo están diciendo en España. También lo están diciendo en España. Cuando una señora como la CELA nos está inoculando esa barbarie, porque es que no quiere que se hable de determinados momentos de la historia de España. Y si a eso tú le unes, que a ver qué te parece, la ley de la memoria histórica, donde se pretende entrar a saco
y evitar que los estudiosos estudien. La situación yo la veo muy complicada. Desde ese punto de vista la situación es complicada, pero por otro lado no hay nada debajo de los pies de ese discurso. Bien. No hay nada debajo de los pies de ese discurso. No hay documentos que lo avalen. No. Cuando digo que no hay nada, me refiero es que sabemos aplastantemente que es al revés. Pero sigue la propaganda. Sí, entonces el choque entre la propaganda y la historia es un choque de trenes absolutos. Hay que pensar que todos estos regímenes en América, todos estos gobernantes, cabezas de ratón de América, tienen que justificarse. Tienen que negar lo innegable y justificarse, primero, para darle una razón a la existencia de sus países, para darle una razón a la propia existencia de sus países y para justificar el fenómeno de secesión de España, de fragmentación y pauperización. La manera de justificar la propia existencia de sus países y su propia existencia es demonizar a los españoles. Si no, lo que habría que hacer es echarse las manos a la cabeza como hizo Bolívar y decir, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué hice? Entonces, para no caer en el efecto Bolívar, el efecto bolivariano de echarse las manos a la cabeza y decir, ¿qué hice? Pues para alejarse de este efecto bolivariano, lo que hacen es negar de un modo extremo, estrambótico, lo evidente. Entonces, por un lado, tenemos que entender que eso es lo que están haciendo, negar lo evidente. Pero ¿hasta cuándo se puede negar? ¿Hasta cuándo se puede negar lo evidente? Como dijo Abraham Lincoln, es imposible engañar todo el tiempo a todo el mundo. Entonces está habiendo una reacción. Oiga, señor, que lo que está diciendo es absolutamente descabellado. Claro, cuando cale este mensaje en la población hispanoamericana, se va a poner en tela de juicio la propia existencia de las fronteras. Oiga, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Nosotros sí que somos compatriotas. Y también, por otro lado, el modelo expansivo español se va a poner encima de la mesa. Este modelo expansivo español hace necesaria una actualización muy profunda de estas ideologías que se autoproclaman de izquierdas y que nacen del pensamiento marxiano, que a su vez nace de una situación muy concreta que se produce en Londres en un momento determinado, el proletariado, las condiciones extremas del proletariado en la revolución industrial. Entonces, también es cierto que esto llevará a una actualización de los fundamentos de esta praxis que busca la justicia universal, la dignidad universal, que tendrá que realmente repensarlo y poner en marcha un nuevo modelo, o mejor dicho, repescar el modelo de existencia español, el modelo de vida, el modelo de funcionamiento español. No, evidentemente no para intentar volver a él, pero sí para extraer las enseñanzas. Entonces, en este sentido, es muy complicado. Perdón, sí que lo es, Pepa, porque es totalmente necesaria esta demonización. Aunque la demonización de lo hispano como arma de guerra internacional tuvo en su origen otro objetivo, en este momento, y sin ser totalmente distinto el objetivo inicial al de ahora ya está inoculada en las distintas clases dirigentes, en clases políticas de estos países hispanoamericanos que lo necesitan para autojustificarse. Y aquí en España, ¿para qué necesita que en este momento, si hay algo que nos une a todos los españoles y a todos los hispanos, es nuestra lengua? 500 millones de personas hablan el español en el mundo. Es una riqueza fantástica. Dejamos Hispanoamérica, dejamos España y nos vamos a venir a Galicia simplemente. ¿Cómo es posible que en Galicia, en ciudades de Galicia, como por ejemplo Ferrol, como por ejemplo me parece que La Coruña, cómo es posible que el idioma oficial sea el gallego
y que por lo menos no haya un bilingüismo, que sea el gallego y el español, pero primero el español, que es la obligación, o que todo español tiene la obligación y el derecho de conocer y de hablar en español. ¿Cómo es posible esa enorme afrenta a la maravillosa lengua española aquí en Ferrol y aquí en Galicia, habiendo estado gobernados durante prácticamente los 30, 35 años, 40 de democracia, excepto un pequeño paréntesis de la izquierda, por el Partido Popular? Bueno, no es ajeno a lo que estábamos hablando. Esta huida de España, esta huida hipotalámica de España, debido a que somos los malvados terroríficos, malvados genocidas mundiales, afecta también a este tema. Tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferenciales, tenemos que separarnos. Yo no soy español, yo soy asturiano. Yo no soy español, yo soy gallego. Yo no soy español, yo soy valenciano. Entonces, en este sentido, la potenciación en este sentido, la negación de lo español, la prohibición de lo español, la persecución del español, se explicaría por eso. Después, por otro lado, tendríamos que hablar del Estado de las autonomías. El Estado de las autonomías nace... Habría que buscar una optimización administrativa. Claro, probablemente sí. había que descentralizar algo en los 70, había que acercarlo, quizás sí, pero en todo caso este café para todos que generó el Estado de las Autonomías, pues lo que ha hecho es algo parecido a lo que ocurrió en Hispanoamérica. O sea, una fragmentación, una ruptura de España a través de sus divisiones administrativas y de sus pueblos, porque España es un conjunto de pueblos, y se produce una nueva clase política al generarse estas nuevas duplicidades, triplicidades, cuatriplicidades en la administración, y a su vez esta clase política tiene que autojustificarse. ¿Pero autojustificarse de qué? Porque, por ejemplo, nosotros, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que son los dos partidos que han estado gobernando España, en la demonización del español, chicos, van cogidos del brazo. En este momento, ¿qué garantía tengo yo de que, porque a mí me pueden decir, oye, no te preocupes, que ya verás, si gana fulano, si gana mengano, yo prometo que yo derogo, ¿pero de qué? Pero si ya lo hemos visto, que aquí se dijo que se iba a derogar una serie de cosas provenientes de José Luis Rodríguez Zapatero, y Mariano Rajoy con mayoría absoluta no hizo absolutamente nada. ¿Yo por qué me voy a creer en este momento que Núñez Feijóo va a derogar qué? Si en Galicia no, insisto, si en la propia Galicia, en los propios ayuntamientos de Galicia, el español está vetado, y te dicen, bueno, es que el gallego es tan sumamente fácil, y lo que se habla, que no hablan gallego, porque de verdad, gallego lo hablaba Beiras, el resto es una especie de tampantojo que hablan de tal, pero bueno, no, como lo entiende todo el mundo, pero oiga, no es que lo entienda todo el mundo, es que tendría que ser el bilingüismo administrativo, tanto el gallego, que por supuesto que lo defiendo como la primera, como el español. ¿Por qué los rótulos son en gallego, en Galicia? ¿Por qué el lenguaje de la administración es en gallego, en Galicia nada más y no en español? ¿Por qué en el Sergas todos los carteles en todos los hospitales son en gallego? ¿Por qué en este momento un señor que quiera presentarse en las oposiciones tiene que hacer un curso o aprender en gallego? Estamos en España. Galicia forma parte de España. El gran problema es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular nos han llevado aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la garantía de que esto cambie? En realidad, este tema del que estamos hablando ahora va más allá de lo que hablamos hasta ahora. Es evidente que España está compuesta por distintos pueblos, y es evidente que estos pueblos tienen distintos usos lingüísticos, distintos idiomas. En Galicia se ha hablado gallego durante siglos, igual que en Cataluña se ha hablado catalán. Y nunca se persiguió. O en el País Vasco, euskera. Y es evidente que las lenguas establecen unas relaciones dialécticas entre ellas, y que una lengua, de alguna manera, puede sobreponerse o incluso llegar a hacer a la otra
inútil, porque al fin y al cabo las lenguas valen para comunicarse entre nosotros. Cuanto más potencia comunicativa tenga, cuanto más número de personas puedas comunicarte con ella, pues esa lengua va a ser una lengua que va a ganar hablantes. Entonces es complejo. El tema de las lenguas es complejo, y la defensa de los idiomas regionales españoles, creo que es algo que en sí mismo es algo que debe de ser respetado y debe de ser y debe de ocurrir así. Otra cosa distinta, pero que incide absolutamente en este tema, es, por un lado, lo que acabamos de decir antes de la demonización de lo español, porque claro, no es lo mismo, siendo tú gallego hablante, queriendo defender tu legítimo derecho a hablar tu idioma, que tú sepas que el castellano es una de las lenguas más brillantes de la cultura más humanitaria que ha existido. Porque si eso es así, te vas a acercar a ese castellano de una manera distinta, o ese español, llámalo como quieras, que si crees que el español es el idioma de los que devoraban bebés por la mañana en América y fueron allí a violar, saquear y robar. Entonces, en ese sentido, y después por otro lado habríamos que hablar de otra cosa. La democracia sin educación muere. Totalmente. La democracia sin educación se convierte en demagogia. La demagogia genera estados de opinión ciegos, dirigidos, más o menos dirigidos, o difíciles de dirigir, como si fuesen tsunamis. Los demagogos ya no buscan el bien común. Los demagogos lo que buscan es hacer surf encima de estos estados de opinión que avanzan ciegos como las olas. Entonces encontramos mucha demagogia en la cual se hace surf por encima de estos estados de opinión muy irracionales, que te llevan a hacer cosas absolutamente estrambóticas, totalmente estrambótico. Por ejemplo, es totalmente estrambótico que esté prohibido que las instituciones, por ejemplo en Galicia, no puedan utilizar el español. Claro. Es totalmente estrambótico que un instituto no puedas mandar no puedes escribir una circular a los miembros de tu departamento o al claustro en español. Es algo totalmente... Que vayas a un hospital, sí, y que todo lo tengas, que no tengas nada en español. Es estrambótico. Pero es que estamos locos. Es estrambótico, porque y si no haces eso, eres acusado de una cosa u otra que va directa, y entonces volvemos al hipotálamo, volvemos a la irracionalidad extrema, volvemos a la masa, volvemos a la demagogia, y entonces es como si los políticos, en vez de dirigirnos, lo que hicieran es ir dando tumbos con nosotros hacia un lugar completamente ciego, en el cual lo único que hacen es mantener el equilibrio, mantener el equilibrio. Vamos a darles el beneficio de la duda y pensar que todavía hay un alma democrática ahí, ¿no? Pero da toda la impresión de que más bien lo que hay es un elemento demagógico y ciego. Lo explicó Ortega en La rebelión de las masas muy bien. Entonces, en este sentido, es muy importante la tolerancia. Es muy importante la tolerancia en el sentido de la convivencia de los dos idiomas, de un bilingüismo real, de que el otro día en Cartagena precisamente me estaba contando un amigo simpaticísimo de Alicante, que se fue a Santiago y que le fascinó, todo Santiago, el Compostela lo dejó fascinado, y que fue al ayuntamiento a preguntar unas cosas, y que el funcionario de turno le contestaba en gallego, él en español, el otro en gallego, y al final entonces él al final le respondió en valenciano, como diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Y él decía, no, es que yo no sé hablar, es que yo no me manejo en español, le decía el funcionario. Bueno, esto no debería de ocurrir. O por ejemplo, cuando vas a ver maravillosas cosas que hay que visitar en Galicia, en muchos pueblos, en ciudades, cosas maravillosas porque en ese sentido Galicia es riquísima, ¿no? Y encuentras los rótulos solo en gallego. Pero por Dios, señores,
¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Qué pretendemos con eso? ¿Mirarnos solamente el ombligo? Que para ir a visitar monumentos, patrimonios de la humanidad, solo los vayan a visitar los propios gallegos que ya estuvieron allí 14 veces. ¿Cómo es posible tanta zafiedad? ¿Cómo es posible tanto autismo? ¿Cómo es posible tanta endogamia? Se explica por una reacción de defensa del gallego. ¿Lo explica eso una reacción de defensa? No. Ahora, no lo explica, eso no lo explica. Sino esta irracionalidad que te lleva a esta bola de nieve de lo estrambótico y que te lleve, y es como si en Irlanda pues encontrásemos que los grandes restos arqueológicos irlandeses solo estuviese en gaélico. Bueno, pues si está todo en gaélico, solo está para los irlandeses que ya lo vieron 14 veces. Entonces, en España estamos pasando este fenómeno que tiene distintas patas y que debemos de empezar a darnos cuenta de que lo estamos haciendo mal. La ventaja que tenemos como gallegos es nuestra forma de ser, nuestro sentido común, nuestra manera de ser y estar en el mundo, que no nos ha hecho tanto daño, que gracias a Dios, gracias a nuestra sabiduría, de la Galaequia romana, que es verdaderamente muy antigua, que nos ha hecho no sucumbir a esta bola de nieve de racionalidad, ¿no? Gracias a Dios estamos sobreviviendo. Si no, llegaría un momento en el cual, pues no sé, nos quedaríamos todos hablando gallego y con todo fuese para Galicia. Yo sigo siendo optimista, creo que este surrealismo, porque España es surrealista. Totalmente. España es surrealista. España es verdaderamente surrealista, en el sentido que sería artística, un tipo de arte totalmente demenciado, un tipo de arte drogado, psicodélico, estrambótico, absolutamente desquiciado, pero todo tiene un límite, el asunto es que si tú tienes comunidades autónomas en las cuales hay un funcionamiento que lleva a tener una clase política que vive de eso, esa clase política va a defender lo indefendible para justificar los garbanzos. Algo así, tan prosaico. Hay que sobrevivir, tanto unos como otros, pero en el panorama yo creo que esto está despertando. Y yo también soy muy optimista. Sí. Esto está despertando. Sí. La gente ya se ha dejado de chupar el dedo. Y entonces esto despierta, como despierta en Galicia y va a despertar en Galicia y está despertando en España. Entonces, sí. Ojalá que la gente madure un poco. Tú hablabas antes de que tú notabas que en las aulas son eternos adolescentes. Tú notabas que son como mucho más pequeños hoy en día. Sí, bueno, sí ha habido una hiperprotección progresiva de los alumnos, una hiperprotección que nos ha llevado a un aumento del poder del consejo escolar, del poder de las AMPAs, del control de los padres. Y esta hiperprotección, como siempre ocurre, es lo peor que puede ocurrir. Si tú tienes si eres un pajarito y tienes si tú eres una paloma y tienes pollitos tendrán que ponerse a volar. Digo yo, porque si como no, los tengas, no llega un momento que te los cargas. Si en el momento en que tienen que ponerse a volar no ponen a volar, te los cargas. Después volarán mal o vete tú a saber lo que pasa, ¿no? Ha habido una hiperprotección. Esto ya nos llevaría mucho más lejos. La evolución de nuestra sociedad actual es una sociedad muy sofisticada por un lado y por otro lado con unas carencias enormes. Hemos querido protegerlo todo, dotarnos de una sociedad indolora, de una sociedad feliz, de una sociedad en la que pudiésemos erradicar todos los males, y el intento de erradicar todos los males
nos hemos abocado a males mayores en algunos sentidos, y en el sistema educativo esta hiperprotección del alumnado es una auténtica agresión contra ellos. Es una agresión porque los conviertes en seres inmaduros. Por otro lado, la falta pues de disciplina en las aulas conlleva la merma en la transmisión de conocimientos y destrezas. Entonces nos encontramos que al final todo esto es profundamente antisocial, porque porque al final va a ocurrir que solo unas élites en colegios muy específicos y muy caros consigan una buena educación. Efectiva, esa es la tragedia. Y es que al final es totalmente paradójico. Es totalmente paradójico, porque si lo que se ha pretendido es una democratización de la enseñanza y toda esta hiperprotección está conectada con una democratización de la enseñanza, lo que consigue es hacer una enseñanza mucho más elitista y convertir los institutos en algo que ya no es válido. Es totalmente paradójico, la racionalidad es paradójica, la razón, la praxis, si no está pensada, si no está razonada, lleva al punto contrario al que querías llegar. En ese sentido, sí que la enseñanza ha recibido un varapalo tremendo, y no hay manera de que lleguen los mayores especialistas en cada una de las ramas a los puestos altos. El Ministerio de Cultura, el ministro de Cultura tendría que ser una persona, y cualquier otro ministerio, con una enorme trayectoria profesional. Tendría que ser una persona que supiese de lo que habla el ministro de Cultura o el consejero de cada cosa, que eso no debería de... Y no el amiguete puesto de no debería de ocurrir. Sí, la endogamia de los partidos políticos. Esto lo dije en la rebelión de los PIS hace años. La endogamia de los partidos políticos nos hace un favor, no nos hace ningún favor. En ese sentido tendríamos que abrir las listas, hacer una democracia real como la tiene Gran Bretaña. En ese sentido, los méritos de los políticos no tendrían que ser subir escaleras de caracol dentro del interior de los partidos políticos, sino que tendrían que ser elegidos directamente, nominalmente, por los ciudadanos, uno a uno, y no elegir un color. ¿Tú qué votas? Yo voto un color. ¿Tú qué votas? Otro color. ¿Tú qué votas? Yo voto este color. No, parecemos chimpancés amaestrados. Perdona, Pepa, lo que tendríamos que hacer sería votar personas, y que esas personas se debiesen exclusivamente a sus electores, y que el voto fuese un voto en conciencia, y que el voto en los parlamentos fuese en conciencia, y que el poder de esas personas no devengase de su colocación endogámica en el interior de los partidos, sino de la confianza que generasen las personas que los votan. Nuestra democracia es en ese sentido una pseudodemocracia. La apertura de las listas, ahora me he venido un poco a la política, me he saltado de la historia, me estoy acordando del ensayo que escribí, La rebelión de los PIGs, ya hace años. Claro que habría que abrir las listas, claro que habría que tener un poquito de vergüenza para un poquito de vergüenza para no hacer las cosas tan mal, y creo que es absolutamente crucial abrir las listas, creo que es absolutamente crucial para mejorar, para que los políticos tengan libertad, para que nosotros podamos elegir a las personas, porque entonces esto no es una democracia, esto es una especie de partitocracia pura y dura, y aparte un condicionamiento como aquellos experimentos de Pavlov, de Thorndike, aquellos experimentos que casi es un aprendizaje, casi como una paloma o un perro o un chimpancé le puedes enseñar a qué color tiene que votar, una inoculación en el hipotálamo pero de aquí, querido Luis, a listas abiertas, todavía lo que nos queda. A ver, estamos llegando casi al final del programa, recta final. Tú tienes dos libros que crean pero un terremoto. El primero, La Contraarmada, donde pones tiras por tierra muchísimos estudios, y tú con ese libro abres la luz a una realidad que se desconocía, la Contraarmada. Con la carabela de San Lesmes, también es esa huella increíble en el Pacífico ¿Y cuál es tu nuevo proyecto? ¿Qué tienes entre manos? Seguro que hay algo.
Bueno, son dos libros distintos. La Contraarmada es un libro de investigación que me llevó veintitantos años. Sí. Estuve veintitantos años y ahí dejé mi juventud, ¿no? Porque tú no sabes... La dejaste en Simancas. La dejé en Simancas. Tú sabes lo que es. Entre ácaros estar años leyendo documentos. Eso se hace una vez en la vida y porque no sabías lo que hacías. Porque te lo iban a decir antes. No, fue verdaderamente maravilloso el trabajo de La Contraarmada. La Contraarmada verdaderamente saca a flote, a través de un acopio masivo de documentos inéditos, un episodio de armas que verdaderamente cambia la imagen del enfrentamiento anglo-español de esa época y la imagen de Inglaterra y de España. La Carabela San Lesmes lo que hace es poner sobre la mesa un hecho que ya se conocía, pero que estaba totalmente oculto o semioculto o muy maltratado, amplía la investigación sobre ese hecho, investiga el alcance de las investigaciones realizadas. Eso es lo Carabela San Lesmes, porque verdaderamente es otro tremendo gazapo histórico que debería verdaderamente de prestarle más atención. El tema de la Carabela San Lesmes, ya hablamos de este libro aquí, ¿no? Ahí lo tenemos mira, sí, en sí, la Carabela pantalla, ahí tienes la Carabela San Lesmes. Es que bueno, eso de que hay un gallego en la luna, es que estoy seguro que la hay un gallego en la luna, vamos, porque es que tú... Esos rubios de ojos azules que te encuentras entre los... Bueno, eso es una maravilla. Sí, no, es que es inapelable. La huella que ha dejado la Carabela San Lesmes es absolutamente inapelable y absolutamente épica. ¿Cómo es posible que aquellos... Bueno, ¿cómo es posible? Imagínate, naufragas allí, vienes medio muerto de escorbuto, malnutrición, días y días de navegación salvaje, totalmente hacinado en un barco, pudriéndote entre parásitos y comer comida podrida, y de repente llegas a un paraíso tropical con una playa a 30 kilómetros que se cierra sobre sí misma, llena de cocos. Los habitantes al ver se quedan fascinados, las mujeres especialmente con la piel blanca. ¡Hombre! ¿Quién quiere volver a subirse al barco? Desde luego... Nadie. Allí se quedaron. Se quedaron y es maravilloso cómo consiguieron sobrevivir y darle un enorme empuje civilizatorio en tantos millones de kilómetros cuadrados. Es un hecho que merece, igual que de la Contraarmada, si verdaderamente no tuviésemos esta enfermedad que nos han inoculado desde el interior, esta enfermedad llamada leyenda negra, y que nos impide hacer cine y televisión, ¿no? Si no tuviésemos esa enfermedad, si consiguiésemos curarnos, si fuese un balneario, aquellos balnearios del Pirineo catalán tan buenos, por ejemplo, tomásemos las aguas y nos curásemos, veríamos unas películas, Pepa, preciosas. Haríamos unas películas maravillosas, podríamos hacer películas, series. Tenemos tal cantidad de cosas, de películas por hacer. La Carabela San Lesmes es una, la Contraarmada no te digo nada, pero todo esto, toda la expansión maravillosa humanitaria, la erección de hospitales, la erección de catedrales, la vida en aquellas ciudades, el ascenso de los indígenas, escuelas y hospitales llenas de indígenas, gratuitas, es una cosa tan bonita. Se podrían hacer cosas tan increíbles que cuando nos curemos un día, que nos curaremos, que nos estamos curando, que uno a uno nos estamos curando, haremos películas preciosas, todo esto cambiará. Y todos los bien intencionados, da igual el signo político que tengan, toda la gente bien intencionada, la gente que no solo se está mirando el ombligo, la gente que los españoles somos muy así, somos muy empáticos, todas estas personas que queremos ayudar a los demás, que ayudamos al vecino de arriba, al vecino de abajo, que luchamos por las injusticias, que queremos que nadie pase frío, que queremos que nadie pase hambre, que queremos que en todo el mundo tengas médicos, todos nosotros conseguiremos expandir otra vez nuestra forma de ser y de actuar en el mundo y darle una posibilidad a la humanidad de seguir nuestros pasos, porque seguimos siendo iguales, porque ya había seguridad social con Felipe II, pero también la hay aquí, acuérdate del turismo médico de los británicos cuando dejaban a los doctores, etcétera. Y la seguirá viendo. Nuestra forma de ser en el mundo es súper válida, por eso existe la leyenda negra, porque no seríamos imparables, porque otros países no podrían con la cara de vergüenza con sus sistemas privados con esa manera de abandonar a los otros.
Por eso, porque no le interesa a mucha gente repartir el dinero, no le interesa repartir el dinero, porque nosotros en el fondo somos de los que repartimos el dinero, ya lo repartimos en América y somos los que repartimos el dinero. Nosotros no queremos ir con un yate de tren de 40 metros si hay gente pasando hambre a 10 kilómetros de la costa. Nosotros no somos así, no somos autistas, somos empáticos, es nuestra forma de ser. Con iglesia, sin iglesia, partidos políticos, no partidos políticos, somos así, y esa forma de ser tenemos que llevarla a la práctica con orgullo. Por Dios, olvídense de la leyenda negra, es lo más antisocial que existe en el planeta, lo más antisocial que existe en este momento en el planeta es la leyenda negra, es negar el valor de esa forma de ser y de estar en el mundo tan profundamente social. Que es ser español. Que es ser español, y orgulloso ser de sí mismo y hispano, cuando digo español me refiero a hispano, y seguir siendo como hemos sido siempre, seguir siendo como hemos sido siempre. Por tanto, vayamos ya directamente a dar un paso hacia adelante, a rescatarnos a nosotros mismos, a curarnos de nuestra enfermedad. Vayámonos a Caldas de Buey a pasarlo bien allí y a beber las aguas sulfurosas, a ver si se nos quita la gripe de encima, a ver si nos quitamos de encima esta leyenda negra y podemos pasear felices y orgullosos por Cataluña, por el País Vasco, siendo españoles, sintiéndonos orgullosos de serlos, respetando todo lo que haya, todas las características diferenciales de cada uno de los pueblos que conforman España, porque España es un conjunto de pueblos, Pepa, un conjunto de pueblos. España no es Madrid. España somos nosotros, Pepa, España somos todos, todos. España son los indigenistas que están tirando estatuas, los pobres, con el hipotálamo manipulado. Todos somos así, todos somos nosotros, y no todos nosotros tenemos que salir, vamos a salir de aquí. Yo ahora en Cartagena, que llevo unos días en Cartagena, ha sido tan bonito, personas de México maravillosas, personas de Filipinas, unidas, uniéndonos, pasándolos bien, después de conferencias maravillosas una detrás de otras, te tomas un vino y acabas riéndote a carcajadas, gente de Perú, de todas partes que había allí, compartiendo nuestra forma de ser. Eso es la esencia. Eso es la esencia, y la esencia tiene que triunfar más allá de todas las armas biológicas, psíquicas, más que biológicas, psíquicas, las armas psíquicas. La leyenda negra es una arma psíquica, cultural, que nos han inoculado. Vamos a sacárnosla de ahí y vamos a dejar vamos a elevarnos, vamos a ser felices. Vamos a abrir las listas, vamos a tener una democracia que funcione, vamos a dejar de hacer el tonto. Por favor, dejemos de hacer el tonto. ¿Cómo puedes poner un Castro celta solo las cosas? En un Castro celta, digo, en un Castro gallego, no celta, en un Castro gallego todo solo en gallego, por Dios. Deja que venga alguien de Guadalajara o de Alicante y que disfrute, etcétera, etcétera, etcétera. Estemos orgullosos de ser lo que somos. Porque a mí me diesen elegir, con esto acabo porque si no sigo y me vas a tener que quitar la luz, pero si me diesen elegir ser español y tener encima la leyenda negra, ser un pueblo que ha dado un verdadero ejemplo de humanidad en la historia total de la humanidad, y no solo eso, sino de expansión territorial, comercio, exploración, etcétera, etcétera, todo. Y que le han puesto el San Benito de la leyenda negra encima y lo han convertido en genocidas que desayunaban niños y que lo robaban todo. Si tengo que elegir entre ser esa persona perteneciente a esta nación maravillosa con el San Benito de la leyenda negra, y por otro lado ser de otra nación, colonialismo del siglo ya XVIII, XIX, XX, atroz, una nación que llevó a la muerte a muchos millones de personas, como Inglaterra, por ejemplo, y después como Holanda, por ejemplo, como Francia, por ejemplo, y ponerme encima el gorrito de qué bueno soy
y que todo el mundo se crea que bueno soy, si a mí me diesen a elegir, aún con la leyenda negra puesta, Tú dirías, soy español. prefiero ser español. Prefiero ser española. Prefiero ser- Prefieres español. Y yo te digo, hoy, ya hemos llegado al final, en este día maravilloso de la hispanidad, yo les digo a todos ustedes, y te digo a ti, Luis, ¡que viva España! ¡Viva! ¡Que viva! Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias.